Buenas tardes, profesor. Ahora voy a hacer la tarea de circuito magnético en nuestro hogar. Primero que nada, ¿qué es un transformador? Un transformador es un tipo de eléctrico que se utiliza para cambiar tensiones de corriente alterna a otro nivel. En el caso del transformador que alimenta mi casa, tiene una capacidad de 150 kVA. Esto significa que puede manejar cantidad de potencia aparente en su entrada y salida. Como vemos en la diapositiva, tenemos los valores del transformador. Como título tiene SE, que eso se refiere a la subestación eléctrica. Y el 26 es la identificación específica de esta subestación. También tenemos que el transformador tiene una capacidad de 150 kVA. Se sabe que en Chile la tensión eléctrica, más o menos en la zona residencial, es de 220 volts, en donde las aplicaciones monofásicas, ya sea en este transformador, su nivel de alta tensión debería ser 380 volts y el secundario, que el que llega a nuestras casas, sería 220 volt-ampere. El medidor de energía eléctrica tipo disco de inducción es un tipo común de medidor electromecánico utilizado para medir el consumo de energía eléctrica en hogares y negocios. En mi casa hay un medidor monofásico de 2 hilos clase 2 con una frecuencia de 50 Hz de, de 10 amperes, aunque puede llegar a los 50 amperes, y 220 volts. En el interior del medidor hay un disco giratorio. Este disco está conectado al eje de una bobina donde alrededor del disco hay una bobina inductora. Esta bobina crea un campo magnético que varía cuando la corriente eléctrica fluye a través de ella. La corriente eléctrica que fluye a través del medidor pasa a través del conjunto de bobinas, creando un campo magnético. El circuito magnético de este tipo de medidor está compuesto por varios componentes que permiten el flujo del campo magnético y la interacción con el disco giratorio para medir la energía eléctrica consumida. Por ejemplo, tiene un núcleo de hierro, que este núcleo guía el flujo magnético a través de la trayectoria específica alrededor del disco giratorio. También tenemos las bobinas inductoras, que están alrededor del núcleo de hierro, que se colocan bobinas inductoras que generan un campo magnético variable cuando la corriente eléctrica fluye a través de ellas. Y tenemos el disco giratorio, que es cuando el campo magnético variable interactúa con el disco, se genera corrientes inducidas en el disco, lo que hace que éste gire. Y también algunos de estos medidores tienen imanes que generan un flujo magnético constante a través del circuito. El interruptor termomagnético es un dispositivo de protección integral que garantiza la seguridad del circuito eléctrico, detectando tanto sobrecargas prolongadas como de que se produzcan estas situaciones para evitar daños a los cables, dispositivos eléctricos y prevenir posibles riesgos electrónicos, como incendios o electrocuciones. La capacidad de que tengo en mi casa instalada es una potencia de 6 kVA, aunque este interruptor no forma un circuito magnético en sí, trabaja en conjunto con componentes magnéticos y térmicos para lograr su función de protección. Por ejemplo, tenemos los conectores, la tirilla térmica, que es el disparo por sobrecarga, contacto de potencia, que es lo que provoca el corte por sobrecarga de energía, el disipador de arco, que hace el corte por cortocircuitos, con una bobina magnética que se dispara por cortocircuito también, el conector y un clip para asegurarlo en el riel. Todos los electromagnéticos que emplean un motor de corriente continua son los que tienen un motor que gira, donde permite su mejor control de velocidad, precisión y eficiencia en comparación con los motores de corriente alterna.
En este caso es una licuadora, donde su circuito magnético ayuda a dirigir y controlar el flujo magnético necesario para que el motor funcione correctamente, lo que permite que el motor convierta energía eléctrica en movimiento rotatorio, teniendo ahí un rotor en donde gira para provocar el giro de la licuadora, con bobinas donde pasa la corriente para que este rotor gire, la entre hierros, mm, las masas y todo lo que tiene un circuito magnético. Los refrigeradores utilizan un motor de inducción monofásico para impulsar su compresor, que es el componente clave para mantener la temperatura en el interior del refrigerador. El circuito magnético es un motor de inducción monofásico propor- que proporciona una ruta de baja reluctancia para el flujo magnético y permite la interpretación entre los campos magnéticos del estator y el rotor, lo que da como resultado el funcionamiento de la rotación del motor. Los motores sincrónicos son esenciales para este tipo de máquinas, ya que su capacidad para proporcionar un movimiento de rotación constante y controlado, lo que es importante para amasar y hornear el pan de manera uniforme. El circuito magnético es un motor sincrónico que tiene como objetivo principal mantener la sincronización entre la velocidad de rotación del rotor y la frecuencia de la corriente alterna suministrada. Bueno, esto sería todo la presentación de la tarea de circuitos magnéticos en nuestro hogar. Muchas gracias. Hasta luego.